primero, por supuesto, les damos las buenas tardes y el agradecimiento por acompañarnos hoy aquí en Hora 15. Así que buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Saludos, Luis. Igualmente para ustedes. Empezamos ya a conversar, Juan Carlos. Sí, por supuesto, Beatriz. Ben, me da mucho gusto de saludarlo y darle la bienvenida en este espacio de Hora 15. Yo quisiera preguntarle cuál ha sido el ambiente que se ha sentido en las últimas horas previo a este supermartes y qué es lo que se puede esperar de la propuesta política, principalmente en relación con los migrantes. Bueno, antes que nada, yo creo que estas primarias que se están dando el día de hoy, como bien lo dijeron, va a determinar de una vez siempre quién va a ser los candidatos, aunque ya los tenemos identificados, los dos candidatos que van a llegar a la final. El tema que está tocando a nuestra comunidad diariamente de una manera negativa es el tema de la inmigración. Yo creo que esa es la atención que se está llevando en este momento, porque por un lado tenemos un candidato que ha criminalizado, ha deshumanizado a nuestra comunidad y lo que ofrece es más deportaciones y separación de familias. Y por otro lado, no podemos negar que el Partido Demócrata ha quedado corto con sus promesas de campaña. A pesar de que ha hecho mejor las cosas, no ha hecho lo suficiente como para ganarse la confianza de nuestra gente. ¿Qué esperamos? Que nuestra comunidad no deje de participar, porque el dejar de participar es darle la razón que no se tiene que hacer nada por el tema de la migración y otros temas que nos interesan, como el tema de la economía, el tema de la salud para nuestra gente. Y yo creo que lo que está en juego no es únicamente quién va a ser el candidato demócrata o republicano, sino lo que está detrás del partido que quieren hacer para nuestra gente en temas importantes para nuestra comunidad. Sí, de hecho la retórica de Trump en contra de los migrantes ha subido de tono en los últimos días. Luis, en una entrevista reciente se refirió a las personas que llegan de otros países de manera bastante peyorativa. ¿Cómo toman eso las comunidades de migrantes ya establecidas en Estados Unidos? Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. Sí, yo pienso que, pues, además de las declaraciones, hay que poner en consideración también, al final de cuentas, las cuestiones de las aplicaciones en las políticas en las administraciones anteriores, ¿verdad? Pues por ejemplo, Obama pues podría haber dicho palabras amables, pero pues tuvo récord de deportaciones, ¿verdad? Y en la cuestión migrante yo pienso que no solo es una cuestión de la manera en que se aborda, porque se aborda de una manera un poco inhumana y solo se usa como un tema nada más electorero, pero al final de cuentas no se enfocan en el drama humano. Yo no veo que ninguno de los dos partidos. Entonces a nosotros como comunidad nos toca, y pues también como guatemaltecos, ¿verdad?, para también hablar desde Guatemala a Estados Unidos, pues nos toca hacer conciencia de qué es lo que verdaderamente está pasando, porque cuando uno dice migración, pues se suena como que alguien va a un lugar y en un tono puede sonar como que alguien está invadiendo un espacio y en otro tono se puede decir que alguien llega a aportar, que es lo que pasa, pero la situación es tan caótica en este momento que pues la verdad que sí es un tema bastante delicado y con demasiadas aristas como para decirles ahora sí que la migración es blanco o negro, ¿verdad? Hay que ver todos los matices y principalmente hay que ver qué es lo que está pasando en nuestros países que expulsan a sus ciudadanos, ¿verdad? Y también ver cómo pues, Estados Unidos va a desarrollar su economía para que pueda darle cobijo a las personas que vengan, pues, para que vengan a encontrar trabajo, que vengan a encontrar infraestructura, ¿verdad? Porque pues, también así de manera caótica pues las cosas se van a descomponer. Ben, uno de los puntos que ya ponía sobre la mesa Beatriz es el tema de Texas. ¿Cuán presente está lo que está sucediendo en ese importante estado? Y me refiero principalmente a lo que ha hecho en su momento el gobernador Abbott y que ha puesto pues ojos muy muy cercanos a ese estado en toda la Unión, principalmente por esa política restrictiva de la migración. Mira, si te refieres a la propuesta de ley que pasó el estado y que está ahorita suspendida por la Corte Suprema. Correcto. Yo esperaría que esa ley no pase en vigor, y para que todavía se sepa, es una ley que le va a permitir a la policía, a los agentes de seguridad,
cuestionar y deportar a personas simplemente por el perfil que puedan tener. Así es de que es una ley muy racista, una ley que la han tratado de poner en otros estados. Si llegase por aquella de la mala suerte y la manera que está trabajando las cortes los temas, llegase a pasar, tenlo por seguro de que va a haber una persecución de migrantes en los Estados Unidos y va a haber una gran discriminación, porque no va a ser implementada por agentes de migración, sino van a ser otra clase de agentes que no están interesados en eso, sino que pueden agarrar su odio. La otra cosa que está generando esta es permitir que haya más violencia y más abusos a nuestra comunidad. Como decimos nosotros, no podemos permitir que sea la valla con alambre de púas la que defina los Estados Unidos por el lado oeste, y en Nueva York tenemos la Estatua de la Libertad. Tenemos que asegurarnos de que esa clase de leyes no pasan. Está en las manos de la Corte Suprema para la próxima semana, y yo pensaría que podríamos tener un triunfo, pero va a seguir siendo una ley como la que pasaron en Florida, de asustar a nuestra gente, intimidarlos, porque eso es lo que está haciendo. No solamente a nuestra comunidad, está intimidando y asustando a la comunidad anglosajona, que al final del día yo creo que las 35 semanas que nos quedan para la elección final, tenemos una gran responsabilidad de motivar a nuestra comunidad que pueda votar, que lo haga. Los que se pueden empadronar, que lo hagan. Lo estábamos haciendo para Guatemala, ahora lo tenemos que hacer para que voten los guatemaltecos que tenemos la facilidad de votar acá, hagámoslo acá. Y eso va a ser la única manera de defendernos. No podemos defendernos de Donald Trump y sus ataques racistas únicamente en las cortes. Tenemos que defendernos en las urnas. Así es de que falta mucho por hacer y nuestra comunidad sigue siendo perseguida. Luis, hablemos un poco del ambiente en California, este estado que tradicionalmente es demócrata y que también forma parte de la agenda del supermartes. ¿Cómo se está viviendo la jornada en Los Ángeles? Sí, pues la verdad, como bien mencionabas tú en un principio, pues con bastante tranquilidad, más los noticieros así políticos que se están tratando ahí de avivar un poco ahí la llama, pero la verdad que hay, la verdad que hay poco interés en participar, porque pues, las cartas parecen ya echadas sobre la mesa, ¿verdad? La ventaja que tiene Trump sobre Nikki Haley ya es pues, bastante grande, y pues tal vez se confirma ahorita que pues, él va a ser el candidato. Además también se cayó la propuesta de no permitir que Trump estuviera en la boleta, que la Corte Suprema de Justicia pues, no aprobó eso. Así que en Colorado, así es. Va a seguir ahí en la boleta. Y pues por el otro lado, pues Biden, ¿verdad? Que a pesar de tener números bastante bajos de popularidad, pues no tiene contrincante en el Partido Demócrata, ¿verdad? No se dieron discusión o si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal. Entonces está pues solo a la espera de como que se consagren los dos candidatos para ya ver la pugna a la hora ya de las verdaderas elecciones. En ese mismo sentido, Ben, usted decía quizás los demócratas han hecho un tanto mejor las cosas, pero Luis era bastante más puntual y decía, vea, cuando ha habido discurso por parte de los demócratas, no han cesado las deportaciones. ¿Qué diferencias estructurales podemos marcar entre un gobierno demócrata y un gobierno republicano en materia de migración? Mira, yo pienso de que si vamos a esas, podemos poner a pensar los 4 años que Trump estuvo en el poder. Separación de familias, separación de niños, era un caos. Y la migración no es un tema de la frontera, es un tema más amplio que la frontera. En este caso, lo que menos has visto es deshumanización y criminalización por parte del presidente Biden y el Partido Demócrata, por un lado. Por otro lado, has visto algunos cambios con algunas comunidades que no son todas, pero tenemos que ver todo lo que está pasando, porque la situación política no lo permite y las condiciones. O sea, el presidente Biden mandó, desde el primer día que llegó a su poder como presidente, mandó un proyecto de ley que ni siquiera se ha tocado. Hay otros demócratas que han puesto proyectos de leyes que son comprensivos. ¿A qué me refiero? Necesitamos una frontera segura, eso sí es cierto. Necesitamos aumentar los recursos para que tengamos unas patrullas apropiadas, patrulleros apropiados en la frontera, pero también tenemos el problema
de que el tema de la migración no es en la frontera. Los Estados Unidos necesitan la mano de obra, los países donde viene la gente son países que no están dándole oportunidad a la comunidad. Y por último, no se nos puede olvidar que habemos casi 12 millones de migrantes en los Estados Unidos contribuyendo a la economía de este país, que también merecen ser sacados a la sombra de la sociedad. Así es de que hay mucha diferencia entre un partido y el otro. Falta mucho por hacer por los demócratas, pero ya nos enseñaron claramente el Partido Republicano acusándonos de que veníamos a envenenar la sangre de este país. Eso es totalmente inapropiado. Ben, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado aquí en la primera hora. Tenemos entendido de que usted no podrá estar con nosotros en el siguiente segmento, pero sí, le rogamos a Luis que se mantenga con nosotros para seguir conversando con él. Ustedes están en Hora 15, estamos escuchando voces de migrantes guatemaltecos radicados en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, en el día del Supermartes. Regresamos. Y pues bien, retomamos aquí la conversación con nuestro invitado que se quedó con nosotros y que nos puede acompañar durante estos minutos. Él es Luis Donis, de Guatemaltecos en el Extranjero, y estamos conversando sobre el Supermartes, esta cita en la que a los afiliados, o dependiendo del estado, cambian las reglas, personas con interés en participar en las primarias del Partido Republicano y Demócrata acuden a las urnas para decidir quién será el candidato de cada uno de los partidos. Por supuesto, Donald Trump se perfila como el favorito para triunfar como candidato de los republicanos en las elecciones del 5 de noviembre, y Joe Biden, que va a la reelección, pues es el favorito de ese bando. Así que seguimos conversando con Luis Donis, Juan Carlos. Sí, por supuesto. Luis, ¿cuál ha sido, al menos dentro de la comunidad latina, el tema más discutido, ese del que cuando uno se reúne con gente del trabajo, con los amigos, el que está presente ante la política que se tiene hoy en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente ahorita lo que se lleva un poco las palmas, yo veo dos temas, sería la cuestión económica, ¿verdad? Porque pues sí, la comida ha subido de precio, ahorita pues ya se ha estabilizado, pero sí, el salario alcanza menos, y otro pues que como estamos seguidos y nos preocupa, pues son las cuestiones de los conflictos bélicos, ¿verdad? Que están ya por doquier ahorita en el mundo, y que primero Dios no toca el suelo hispanoamericano, ¿verdad? Eso creo que serían los grandes temas ahorita que se están discutiendo por acá. ¿Qué hay de la economía? ¿Qué hay de la situación económica en términos generales, Luis? ¿La gente está tranquila? ¿Hay trabajo? ¿Afecta la inflación? ¿No afecta la inflación? ¿Podría llegar a ser un tema en el día de las elecciones? Pienso que sí afecta. Mire, hasta ahorita pues de dicho Estados Unidos tiene bastante espalda como para poder lidiar con estos pequeños cambios, ¿verdad? Sí es una pequeña descomposición, pero que no es tan dramática que afecte mucho la percepción de las personas, ¿verdad? El pueblo pues está tranquilo. Otra cuestión que empieza a preocuparse, sí, es además de la cuestión del bolsillo, pero que tiene que ver también con lo económico, es pues un poco la descomposición social en las ciudades, ¿verdad? Cada vez se ve pues más pobreza en las ciudades, ¿verdad? Puede ser no solo una cuestión económica, sino que también una cuestión de drogas, ¿verdad? Y de salud mental, que hay mucha gente que necesita de esa ayuda, y pues las ciudades parecen no poder lidiar con eso de afuera, ¿verdad? Yo pienso que mira, Estados Unidos es un poco discutido ahorita, o sea, recién acabo de visitar un lugar que pues para quienes conocen Los Ángeles es emblemático, que es Santa Mónica, que tiene una calle de tiendas de lujo, y es un lugar lindo para visitar y caminar, y pues uno se quiere ir como de shopping, como dicen, ¿verdad? Pero lo vi deslucido, ¿verdad? Ya en restaurantes, ya solo restaurantes de comida rápida por ahí, y viene aquí a otra tienda, entonces se percibe un poco eso, ¿verdad? Y pues obviamente eso es tremendo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? La economía es un tema vital. Luis, cuando hablamos del tema de los conflictos, ¿cuánto acapara la atención el hecho de que Estados Unidos pueda involucrarse directamente en un conflicto armado, en un conflicto bélico en estos momentos?
Sí, pues se termina dependiendo de la narrativa en la que te envolvas, ¿verdad? Es que pues para algunos, cuando la cuestión está politizada, pues unos miran lo que hace un político está todo bien y los contrarios dicen que está todo mal, ¿verdad? O son buenos y los otros son malos, pero sí preocupa, pues, ¿verdad? El hecho de también la inversión que ha hecho Estados Unidos para, por ejemplo, la de Ucrania, ¿verdad? Que se toma más de 200.000 millones de dólares. No sé si soy mal, ¿verdad? No tengo el dato preciso porque no estaba en ese tema, pero sí nos pasa, pues, cuando dicen las noticias, ¿verdad? Estados Unidos va a mandar más ayuda a Ucrania, pues lo que hacemos, pues, la gente que vivimos acá nos miramos las caras, ¿verdad? Ya no es como al principio de que y purra, sino pues ya sabemos de que al final de cuentas alguien lo va a tener que pagar y por lo general va a ser el pueblo trabajador estadounidense. Ahora bien, hay que recordar que a eso que usted está haciendo referencia, Luis, precisamente este paquete de leyes en donde la ayuda a Ucrania y la ayuda a Israel también estaba amarrado con intentos de reforma migratoria y que al final se quedó en nada porque los republicanos le dieron marcha atrás a los acuerdos que habían alcanzado con los demócratas. ¿Cómo se evaluó esa situación y con cuánta esperanza se miraban estos mínimos acuerdos que ya se habían alcanzado entre partidos? Sí, al final de cuentas el tema migratorio, mientras siga siendo atendido como una cuestión como política, pues, ¿verdad? Pues es parte de lo mismo que te digo de los buenos y los malos, pues sí es un tema transversal y lo que tiene que ver es atender, pues, para los políticos estadounidenses, atender las necesidades del pueblo estadounidense, ¿verdad? Y que pues, el pueblo estadounidense además es un pueblo de tradición migrante y además podría decirse aquí en California que no solo es un pueblo migrante, sino que también un pueblo de raíz hispana. O sea, California se fundó hispano, ¿verdad? O sea, por eso es que aquí los pueblos son San Pedro, San Francisco, Los Ángeles, ¿verdad? O sea, entonces también es parte de somos parte de esa sociología. Entonces los acuerdos políticos están siendo como más que todo puntos de negociación entre los políticos para ganarse prebendas, pero yo pienso que cada vez más la sociedad y la comunidad de aquí de estadounidenses tiene que estar más organizada para poderle reclamar a sus políticos que tomen cartas en el asunto de estos temas profundos. Yo creo que lo del tema migratorio es un tema profundo. Hay que dejarlo de ver de que un partido sí y el otro no, esto es transversal y es transversal en muchos temas, ¿verdad? Empezando pues con las relaciones internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita habría que ponerle bastante asunto en la reunión esa de primer nivel que tuvo el canciller de Guatemala con la señora canciller de México y secretario de Estado de Estados Unidos para pues, abordar ese tema, porque es profundo, es cuestión de pobreza, es cuestión de violencia, es cuestión de economía, por supuesto, ¿verdad? Entonces ya dejarlo de politizar de manera electoral, ya tomar cartas en el asunto, porque pues, van y vienen presidentes, se supone que para algunas personas que cuando ganó Biden me parecía como que ya todos estábamos salvados, ya todos, no, pues ¿verdad? Estos son procesos grandes y pues, que también hay que ver qué presiones tienen los políticos, porque un presidente también tiene un poder limitado por mucho que quiera hacer, así que hay que abrir bastante la mente y yo creo que de parte también de Guatemala y hay que empezar a tener madurez política de ser transversales, de ser cautos y de saberse colocar en esta movida de las nuevas elecciones aquí en Estados Unidos. En ese mismo sentido, Luis, yo quisiera preguntarle, durante mucho tiempo se habló de que el crecimiento de la comunidad latina en los Estados Unidos iba a hacer que la comunidad tuviera una participación política muy importante y un peso político en las elecciones muy importantes. ¿Cuán involucrado ve usted al latino en el proceso político de Estados Unidos? ¿Se ha dado ese proceso de involucramiento, de participación política por parte de los latinos en los diferentes estamentos de la política norteamericana?
Sí, la verdad que poco, porque no tenemos esa cultura política de organizarnos y de también de empezar a tener una identidad hispanoamericana. Obviamente aquí en Estados Unidos quienes tienen bastante organización y bastante poder, por así decirlo, y es la comunidad mexicana, porque avasalladoramente, especialmente aquí en California, Texas, los lugares fronterizos, pues demasiadas las personas que hay, ¿verdad? Se calcula que creo que es 40, 60 millones, o sea, ya solo eso es un país, ¿verdad? De hecho, creo que Estados Unidos es el país donde más gente habla español, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí veo que la participación al final de cuentas es poca, porque también las roscas de la política de Washington también tienen que ver mucho con las cuestiones y las visiones anglosajonas, ¿verdad? Pero yo pienso que mientras más seamos conscientes del rol que tenemos que jugar, tanto aquí en Estados Unidos los hispanos, para dar nuestro granito de arena, ¿verdad? Y tener nuestro voz, no solo nuestro voto, no solo en el sentido de apoyar ciegamente, ¿verdad? Por eso es a lo que me refería de empezar a tener madurez política, ¿verdad? De que no, es que si es así, yo soy republicano y siempre, todo lo que diga los republicanos yo lo voy a apoyar. No, yo soy demócrata y todo. No, o sea, uno al final de cuentas son temas tan grandes que yo no puedo entender que alguien solo sea de una sola visión en ese sentido, ¿verdad? Porque al final de cuentas es como que ¿qué hamburguesa te vas a comer, ¿verdad? El Big Mac o el Whopper. Y al final de cuentas pues las dos son fast food. Entonces ya cuando entramos a temas profundos es donde ya se dan las herramientas de participación reales que tiene la sociedad de Estados Unidos, que la verdad que es admirable, y si no se utilizan pues se van a ir desgastando y desapareciendo, lo cual va a ser una lástima, porque eso precisamente, esa participación de la comunidad es lo que ha hecho tan grande a este país y tan poderoso, ¿verdad? Pues bien, le agradecemos mucho a Luis que nos haya acompañado en esta edición de Hora 15. Nosotros vamos a la pausa y regresamos ya para despedir esta edición.